Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a la hora que nos escuches. Aquí estamos una vez más, diría jueves porque es el día que estamos sacando los videos al aire. Eh, Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, hola. Estamos aquí en Jugando con Formas, platicando de toda esta información que viene en los tres libros que Eduardo ha escrito de Jugando con Formas. Eh, y bueno, si eres nuevo por aquí escuchándonos, yo soy Ivonne Armand, eh, creadora del concepto de Restaurando al Ser, y que es este espacio etérico físico en donde te acompañamos para transitar desde la parte oscura y temerosa de tu mente hasta el amor incondicional de tu corazón, con técnicas y herramientas para lograr vivir en armonía. Tenemos un centro físico en Ciudad de México, en el sur, eh, que se llama Maramat, en donde damos talleres, clases, cursos de muchas cosas, terapias individuales. Eh, Nuestros cuatro pilares son la psicoterapia, la terapia familiar sistémica, un enfoque espiritual, en mi caso particular con el curso de milagros, y tenemos el cuarto pilar importante, son las cinco leyes biológicas del doctor Hammer, de este nuevo paradigma de salud, de la medicina eh, germánica. Así que, bueno, si necesitas cualquier apoyo o simplemente tienes dudas, no dudes en contactarnos. Búscanos como Restaurando al Ser en prácticamente todas las redes más importantes. Y, y bueno, dentro de este espacio, en donde también tenemos muchos videos de muchos temas, desde hace como un año, y creo que ya casi como año y medio, estamos aquí teniendo pues especie de entrevistas con Eduardo Durán de su libro Jugando con Formas, que desde que yo lo leí hace algunos años me pareció espectacular y siempre tuve como esta idea de contactar a Eduardo y bueno, aquí estamos. Este es el resultado de ese contacto primero que tuvimos hace muchos años, porque a mí me parece que es información muy, muy importante para el despertar de la conciencia por esta etapa de vida en el planeta que estamos transitando, que es algo súper especial. Cambio de era, cambio de muchos ciclos, con un despertar de conciencia muy, muy, muy importante. De hecho, yo doy un curso que se llama Camino de Iniciación para vivir en la edad de oro, porque es la edad a la que vamos a entrar, y con muchas herramientas para poder hacer este proceso. Eh, y bueno, es un curso que doy cada año. Ahorita vamos ya en el tercer módulo de este año, pero bueno, cualquier duda, no dudes en contactarme. Y entonces, pues por eso me encanta la información que comparte Eduardo, porque va muy de la mano con todos estos temas que yo toco en el curso y me ayuda muchísimo a ampliar la visión y a tener mucha más claridad de cómo va esto. Y el día de hoy vamos a platicar, o más bien Eduardo nos va a contar de cosas nuevas que todavía no están en los libros, ¿no? Pero basados en cosas que ya escribió, porque bueno, yo voy leyendo y yo voy marcando y le voy diciendo, a ver, quiero saber más de esto o más de esto. Y entonces esta información la tienen específicamente aquí, aunque también la mencionan en los otros libros. Y yo le decía que me llama mucho la atención este asunto de la frecuencia vibratoria de los átomos, ¿no? Porque mencionas aquí
em, de un científico, Emeric Tobias, que hace medición de los átomos a diferente nivel vibracional, digámoslo así, es como yo lo entiendo. Ahora nos lo explicarás. Y también hablas de los hologramas, entonces, pues son cosas que a mí me parecen súper interesantes y por eso, pues el tema de hoy será alrededor de la física y cómo es eso y, en fin, ya nos explicarás. Sí, sabes que sí es un tema muy interesante. De los hologramas, la energía subatómica, hablando de la gravedad, de cómo se comporta, de por qué se cree. Y he recibido mucha información sobre eso. Y bueno, creo que el día de hoy lo podemos dedicar este video a, ¿cómo llamarlo? Ciencia subatómica extraterrestre, porque la información no es humana. Em, Vale, pues bueno, lo que mencionaste ahí de esta persona que está en el tercer libro fue muy interesante porque eso, lo que pasa es que yo vivo en Eslovaquia y entonces yo sé que mucha información que existe de muchos países pues no es verdadera. Entonces, Eslovaquia es un país muy pequeño y no hay mucha historia tampoco. En teoría es un país nuevo que se tiene pocos años de existir. O sea, el territorio sí existía antes, solo que no se llamaba Eslovaquia. Entonces, em, no es que no esté físicamente aquí, pero bueno, o tal vez, no sabemos. No estaba aquí yo. Bueno, yo estaba investigando un poquito de información de personas que habían hecho cosas interesantes en el pasado y encontré a esta persona que mencionaste, que él nació en Eslovaquia, pero después durante la Segunda Guerra Mundial se fue a Israel porque era judío. Bueno, perdón, no fue exactamente durante la guerra, porque bueno, Israel se creó después de la guerra, pero cuando hubo una persecución no importa, se fue a vivir a Israel, cambió su nombre, entonces no hubo manera de rastrearlo, pero después con el nuevo nombre que vi, descubrí que él había hecho varios experimentos y algunos experimentos estaban hechos con información un poquito interesante que yo dije, ¿y por qué estoy leyendo esto? Y ya después descubrí por qué, porque de alguna manera me guiaron a llegar a esta información. Y algo que descubrió él es que usando el método científico y todo, que más adelante hablamos de por qué el método científico está un poco limitado, que es algo que siempre he dicho. Para la gente que es nueva, que nunca ha escuchado de Ivonne y de mí, o que nunca ha leído nuestros libros, porque Ivonne ha escrito un libro, ¿eh? Para los que no saben. Y pues bueno, aquí hablamos directamente de información que proviene de seres muy agradables, con información muy bonita y muy precisa, que en muchos casos se puede comprobar. Y pues bueno, aquí va. Y pues me gusta cada vez que encuentro algo que puede demostrar esa información que proveen, pues trato de compartirla. Y lo que dijo esta persona fue que él empezó a estudiar las vibraciones, porque bueno, los seres de dimensiones superiores dicen que todo es frecuencia, todo, todo, todo en el universo. Y más adelante hablo de esto a detalles. Y él lo que se puso a medir fue que las redes de energía más pequeñitas, es decir, claro que tenemos las células, moléculas, los átomos, pero hay unas redes de energía que él de alguna manera buscó la manera de medirla, a qué frecuencia se movían, y él encontró que se movían a un poquito más de 1000 hercios. Y bueno, estamos hablando, imagínense que tenemos un microscopio y vamos haciéndole zoom, ¿cómo se dice? Acercamiento. Y pues tenemos la célula, ¿no? Y de luego más cerca tenemos una molécula y más cerca tenemos un átomo y más cerca tenemos redes de energía. Entonces, lo que él trató de medir es la frecuencia. Entonces, encontró que esas redes de energía tenían una frecuencia de un poquito más de 1000 hercios. Y, y los átomos, es decir, haciendo un zoom out, los átomos tienen un poquito menos de frecuencia. Y hacemos otro zoom out y encontramos que las moléculas tienen un poquitito más de 100 hercios. Es decir, nos vamos desde un poquito más de 1000 a 1000, bueno, un poquitito más de 1000, pero menos que... Es decir, las redes de energía tienen una frecuencia alta, los átomos
un poquito menos, las moléculas un poquito menos, y después las células tienen un poquito menos. Entonces, lo que estamos Ujú, viendo aquí es una manera muy similar aplicado con el método científico de lo que los seres de dimensiones superiores están hablando, lo cual se me hizo muy interesante que lo que está diciendo aquí que prácticamente lo que entendemos como realidad o a los objetos físicos simplemente es una frecuencia diferente comparado con otros objetos que tienen una separación entre, por ejemplo, se me está moviendo la cámara. Bueno, si se cae la cámara, ya saben, no fui yo, alguien más está por aquí. Y bueno, pero se entiende, ¿no? La idea de esto es que hay información que puede probar. Bueno, de hecho hay muchísima información que se puede probar lo que dicen los seres de dimensiones superiores. Entonces, voy a hablar de otros temas. Yo sé que quedamos pendientes lo de los hologramas y varias otras cosas, pero quisiera hablar un poquito también de lo que es la velocidad de la luz, lo que es la gravedad. Me han dado toda esta información, y más que nada lo que es la materia oscura. Estos son temas que de hecho hubo algo que me dijeron que me cambió la perspectiva de muchas cosas, pero bueno, tendría que explicar algunos conceptos, dar un poquito más de contexto, pero bueno, poco a poco vamos llegando ahí, ¿vale? Tenemos una hora, entonces sí llegamos. Em, bueno, algo que me han dicho es que el problema que hay con el método científico, bueno, lo que pasa es que para medir algo, es decir, vemos estrellas, planetas, vemos los movimientos, o incluso aquí vemos movimiento de algo, usamos fórmulas matemáticas para predecir cómo se mueve, qué ley tiene que seguir, leyes físicas. Para los seres de dimensiones superiores no hay leyes físicas, no hay nada de esto, porque para ellos todo depende de la percepción de la persona. Es lo que hablaba mucho de esto en el segundo libro, que ujú, literalmente todo depende de la percepción. Entonces yo pregunto, ¿pero qué pasa con el mundo? Es decir, aquí hay un mundo que todos lo vemos de manera similar, tal vez un poquito diferente, pero todos lo vemos similar. Entonces lo que dicen que es una percepción colectiva, que todos estamos creando este mundo, lo percibimos de una manera similar porque estamos aquí. Incluso dicen que si uno de ellos viene y se mete en un cuerpo físico, su percepción se va a acomodar un poquito más a la percepción colectiva, porque sí, son afectados por la percepción colectiva a pesar de que ellos tienen una percepción muy diferente a la de nosotros. Es decir, la realidad enfrente de ellos va a ser dependiendo de la persona, no de lo que hay ahí. Es decir, no hay nada objetivo como la ciencia quiere pensar. ujú, Y algo interesante que me dicen es que dentro de esas fórmulas hay información que tenemos muy mal. Por ejemplo, la velocidad de la luz, el día de hoy es ciencia pura, entonces ujú, eh, yo creo que a los hombres les va a interesar un poquito más hoy, pero bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito no tan técnico el día de hoy. Lo interesante es que me dicen que la velocidad de la luz no es una constante, porque en la física, bueno, Einstein habla de la velocidad de la luz, que es una constante, es decir, si tú, por ejemplo, supongamos que la velocidad de la luz, imagínense, la idea que tenemos nosotros es que si una persona está aquí y la otra persona está acá, tengo un poco de pintura en mi dedo. Si una persona está aquí y otra persona está acá, y supongamos que están muy lejos, y esta persona hace un movimiento con su mano, esa luz va viajando y ujú, en algún momento le llega a la otra persona. Es decir, si se mueve, la otra persona no ve nada instantáneamente. Va viajando esa luz, esos fotones, y de repente le llega a la otra persona, y ahí es cuando empieza a ver el movimiento. Es que hay como una manera retardada en los videos, ¿no? Que algo así. Bueno, es por ejemplo el sol. El sol está tan lejos que en realidad lo que estamos viendo es la luz del sol viajando hacia nosotros y tarda 8 minutos en llegarnos. Entonces, cuando vamos a ver el sol, estamos viendo el sol como se veía hace 8 minutos. ujú, Entonces, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, bueno, de acuerdo a los humanos, esta velocidad es constante, siempre es la misma. De acuerdo a los seres de dimensiones superiores, no es así. Esto varía, es variable y es incluso muy difícil de calcular porque todo tiene que ver con los acuerdos de percepción que tenemos en cada planeta, porque dicen que
varía dependiendo del planeta, porque la gente de un planeta crea una percepción colectiva de cómo se deben de ver las cosas Mm, y eso afecta, hace una variable a la velocidad de la luz, también al tiempo. Nosotros pensamos en que el tiempo es una constante porque tenemos los relojes y nos basamos, medimos todo basado en el reloj, pero de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, el tiempo es también una percepción colectiva y pues bueno, tenemos los relojes, entonces estamos programados a ver todo basados en los segundos, en los minutos. De acuerdo a los seres de mm, dimensiones superiores, esto no es así. Los minutos y los segundos se perciben casi igual para todos, pero porque es una percepción colectiva que hemos acordado inconscientemente o conscientemente de cómo observar las cosas. Pero literalmente no sé, es decir, una persona experimenta un segundo y la otra puede experimentar un poquito más o un poquito menos, pero como nos basamos en el reloj para medir el tiempo, pensamos que eso es que todos experimentamos un segundo. No sé si tiene sentido, mm, pero la idea es que la experiencia es lo que cuenta. Y esto es prácticamente lo que hemos estado mencionando en todo momento. Y no solo eso, la gravedad también es una variable. Incluso me dijeron cosas interesantísimas de la gravedad. Así como estamos en el segundo libro, hablo mucho de cómo se percibe la realidad independientemente, individualmente, por cada persona. Entonces, de la misma manera se percibe la gravedad, se percibe la velocidad de la luz, el tiempo, individualmente. Pero como estamos en un planeta, colectivamente, generamos un acuerdo de percepción. Entonces, esto hablo mucho de esto en el segundo libro más que nada, pero también hablo un poquito de ciencia en el tercer libro. Em, y bueno, uno de los temas más interesantes que yo he escuchado tiene que ver con gravedad, porque, bueno, yo he estudiado lo que es la gravedad, siempre me ha llamado la atención, y en algún momento me pregunté, ¿cómo es posible que los ovnis puedan volar? Parece que van flotando y ni hacen ruido ni nada. Pues todo esto lo explicaron. Em, lo que pasa es que, de hecho, se les hace raro bueno, es que la ciencia humana la información que se tiene públicamente en la Tierra es que la gravedad tiene que ser una molécula. Es decir, para los que no están familiarizados con esto, es como le llaman gravitón. Es decir, se cree que que la gravedad es decir, que las cosas caen porque tiene que haber una partícula, algo que las hace caer, porque es la forma de pensar de un científico. Dicen, si la luz es un fotón, si el átomo si hay como cosas físicas para demostrar todo, tiene que haber algo que cause la gravedad, pero no lo han encontrado. Bueno, se cree que son los gravitones, pero tampoco se puede. Y bueno, lo que pasa es que también tenemos una constante de gravedad, que es decir, que funciona en la Tierra, porque tenemos una manera de colectivamente de percibir la realidad dentro de la Tierra. Si vamos a otro planeta, nosotros vamos a estar afectados por el colectivo del planeta y vamos a empezar a percibir el tiempo, la gravedad y todo de manera diferente. De acuerdo a las seis dimensiones superiores, la gravedad es una frecuencia, no es algo físico, es una frecuencia. Y bueno, esto explico un poquito en el tercer libro, pero tengo más información de que he recibido últimamente, que pues tal vez lo escriba en un cuarto libro, pero pues aquí les voy a adelantar un poquito. Em, lo que pasa es que ellos dicen que nosotros no entendemos gravedad y por lo tanto no vamos a entender. Lo que pasa es que dicen que gravedad no es solo una variante, no es una frecuencia nada más. Hay muchísimos tipos de frecuencias. Entonces, mientras no entendamos lo que es gravedad como frecuencia, no vamos a poder ver los otros tipos de gravedad que existen, porque ellos dicen que nosotros lo que entendemos como gravedad es solo un tipo, pero dicen que hay muchísimos tipos de gravedad. Entonces, en, en- y cuando hablo de gravedad, hablo literalmente de lo que hace que que las cosas caigan, como ejemplo,
Newton de la manzana que se preguntó que, y bueno, eso de que Newton, Einstein y todo eso es otra cosa para crear ídolos. Así como hablamos del fanatismo muchas veces, y así como hay celebridades que pues que no aportan mucho a la sociedad, pues también hay celebridades de ciencia, que en este caso, eh, bueno, a mí me lo han dicho directamente, Einstein fue uno de ellos, porque de acuerdo a los series de dimensiones superiores, Einstein no tenía un IQ del que dicen, porque supuestamente se dice que él era súper inteligente y no sé qué, y ellos dicen, no, dicen, ¿cómo van a saber eso si nunca se hizo un examen? Y dije, muy buena pregunta. Entonces, eh, mi cámara se está moviendo, lo siento, si se cae, no fui yo. Em, En la Tierra, en la ciencia de la Tierra, creemos que los objetos grandes como el Sol atraen cosas, es decir, que tienen gravedad. Pero de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, la, los objetos, el Sol, los planetas, existen porque hay una concentración de gravedad. Es decir, estamos viéndolo de la manera totalmente contraria. Es decir, en lugar de nosotros decimos, ah, el Sol existe de manera física y atrae muchas cosas. Es decir, los planetas giran alrededor del Sol porque están atraídos por el centro de gravedad del Sol, que hace que los planetas se mantengan en cierta órbita. Entonces se cree que el Sol existe como masa y por lo tanto tiene gravedad. Cuando los seres de dimensiones superiores dicen, no, el Sol existe porque es una concentración de gravedad. Es Mm, decir, la manera de percibirlo cambia la manera en que podemos entenderlo. Es decir, en la mm, escuela nos dicen, el Sol es una masa y tiene gravedad. Entonces los seres de dimensiones superiores dicen, no, 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 no. Hay mucha gravedad en esa área, por eso se formó el Sol. Entonces, mm, y ellos, para ellos, la gravedad es una frecuencia. Y literalmente, esto sí me sorprendió, literalmente la gravedad es conciencia. ¿Qué quiero decir con conciencia? Cuando hablamos de que el espíritu, de que una persona es el espíritu, esa persona, es decir, está consciente de que existe. Es decir, una, una roca no está consciente de que existe. Experimenta cosas tal vez, pero no está consciente de que es una roca o no tiene una idea de lo que es una roca. Nosotros sí tenemos una idea de que somos algo. Mucha gente pensará que son el cuerpo, lo que sea, pero al menos tenemos esa idea, con esa percepción, esa conciencia. Entonces, eso es conciencia. Entonces, eso es gravedad y dicen que está en todos lados, incluso lo usan para comunicación, porque eso está en todo el universo. Entonces, dicen que lo usan como comunicación porque es una frecuencia. Entonces, pues tiene sentido, porque si es una frecuencia que está en todos lados, la usan como comunicación. Entonces, en la Tierra lo que hacemos es, usamos, no sé si han visto que hay unas antenas en varios lugares del mundo tratando de comunicarse con extraterrestres, supuestamente buscando vida extraterrestre. De acuerdo a los seres de dimensiones superiores, nunca lo van a encontrar porque ellos no usan ondas de radio. O sea, ellos usan ondas gravitatorias. Entonces, dicen que ellos, para ellos les parece que la idea de ondas de radio es algo muy antiguo. Dicen, claro que no, es como tratar de comunicarse con alguien a señales cuando, bueno, cuando todos hablan de un idioma totalmente diferente. Y bueno, sí, hablando de, es como querer usar disquetes ahorita, ¿no? Los pues, disquetes esos que se de usaban, esos música, sí, grandes, este, los negritos cuadrados. sí, Pues no, ya no, ya ahora usas el USB y ya de vez en cuando, ¿no? sí, exacto. Ujú. Y bueno, quiero aclarar que tal vez esto fue muy interesante para mí cuando me lo dijeron los tres dimensiones superiores, entonces tal vez sería interesante para otras personas escuchar que lo que pasa es que cuando yo escuché que Einstein lo usaron para generar fanatismo, es decir, es como una celebridad en el campo de la ciencia,
Y no le estoy quitando crédito, no quiero decir que esa persona no sea inteligente ni que haya descubierto cosas. Lo que quiero decir es que este eh, gobierno de gobiernos, lo que hace es, hace muchas cosas, pero entre esas cosas es generar un tipo de celebridades en muchas áreas. Es, por ejemplo, ahora que estamos como quieren implementar ciertas cosas, pues tenemos no quiero decir nombres, pero este señor que es el dueño de autos eléctricos, es el dueño de una empresa que quiere insertarle cosas en el cerebro de la gente para hacerlos más inteligentes, supuestamente. Pero eso es como una manera indirecta de hacer sus planes. Entonces, claro que hay fanatismo, entonces la gente dice, ah, sí, él eso es como nos cuentan historias de que dicen que muchas personas dejaron de ir a la universidad, empezaron su pequeña empresa en un garaje y se convirtieron en personas súper exitosas, como si el Ujú, dinero fuera la medición del éxito. Y ujú, pues las personas que creen eso, claro que lo ven como una inspiración, pero es solamente PR, PR, Public Relations, es como, no sé cómo dice en español, relaciones públicas, es decir, es solamente marketing para darle una imagen al público de cierta empresa o persona. Esto es relaciones públicas, literalmente. Y ujú, bueno, regresando con la idea de Einstein, lo que pasa es que eh, bueno, él vivió durante la época de la Primera Guerra Mundial y él vivía pues en la región de Alemania. Y, y lo que pasa es que, bueno, bueno, es que hay un tema que a mí me encanta porque me cambió la perspectiva de muchas cosas. Hay una frase que me dijeron que me cambió todo. Una frase, porque voy a tener que dar mucho contexto para que se entienda la frase, porque si la digo, pues no tiene sentido, pero, pero voy a dar mucho contexto. Pero yo me acuerdo que antes de escuchar esa frase, yo estaba viendo hacia afuera, estaba el atardecer y lo veía de cierta manera, es decir, lo percibía de una manera. Hablé con los seres de dimensiones superiores, escuché la frase, me cambió todo, incluso me quedé como un poquito medio mareado. Todavía el atardecer, el sol ya está casi totalmente metido, pero me acuerdo que alcancé a ver el sol y la manera en que lo veía ya era diferente. Entonces me dije a mí mismo, mi percepción ha cambiado con una frase, porque bueno, entonces se escucha muy dramático, pero voy a tener que dar mucho contexto. Si quieren les digo la frase, pero la frase era, y ya más les voy a explicar, ¿ok? Pero para mí esto fue un cambio total. Me dijeron, dark, que lo tengo que traducir, la materia oscura son las dimensiones. No tiene sentido, pero bueno, voy a explicar el por qué. ok. Eso es muy técnico. Vale, pues para entender esto hay que entender lo que se entiende en la Tierra. Por ejemplo, y yo lo creía en algún momento. Lo que hizo Einstein, y como dije, él vivía durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, muy rápido porque esto me emociona y saco cosas. Entonces, lo que dice Einstein es que la luz se... Es decir, si tú agarras un láser, por ejemplo, y el láser sale de aquí y se va directo para allá. Pues el láser Ujú, tenemos la idea de que se va recto, 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 recto para siempre y no hay nada que lo afecte, ¿no? Entonces, ujú, de acuerdo a Einstein, no, ese láser en algún momento empieza a caer, así como un chorrito de agua que le estás sacando de la manguera, empieza a caer. Pero en el caso del láser, la caída es muy, 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 muy baja, que no se ve al ojo humano, es decir, es muy, muy baja. Entonces, lo que quisieron hacer fue calcular grandes objetos con gran luz y con gran masa que puedan desviar la luz, porque esta era la idea de Einstein. Entonces, en 1919, bueno, es que por ejemplo, supongamos que una persona está aquí y este es el Sol, y detrás del Sol hay una estrella. Obviamente no podemos ver la estrella porque está detrás del Sol, pero ¿qué tal si cubriéramos el Sol para que nos permitiera ver la estrella? Pues no la veríamos porque está detrás del Sol.
pero Einstein dice que el Sol ah, moldea o mueve el espacio, curva el espacio, entonces es posible que si tapáramos el Sol, porque el Sol moldea el espacio, podríamos ver la estrella detrás del Sol. Es decir, que la luz viaja, no es que el Sol hace que... Voy a tener que poner imágenes aquí para explicar más bonito porque si no se va a complicar todo. La idea es que la única manera de poder ver una estrella que se encuentra detrás del Sol es si cubrimos al Sol, pero ¿cómo vamos a cubrir el Sol? Pues bueno, hay eclipses. Entonces lo hicieron durante los eclipses y en 1919 hubo un eclipse, probaron lo que había dicho Einstein y descubrieron que sí. Y fue un espectáculo porque pues se dieron cuenta que él tenía razón y todo esto. Y bueno, lo que quieren decir los seres de dimensiones superiores es que la, la materia oscura es algo... lo que pasa es que lo que se cree en la ciencia humana es que los objetos grandes curvean la luz, en este caso la luz de la estrella que viene hacia nosotros, pero también encontraron que hay varias cosas en el espacio que curvean o modifican o distorsionan como la luz, es decir, una estrella no se ve en la ubicación que debería estar porque hay algo que está moviendo un poquitito en el espacio, pero no saben qué es. Pero metieron las fórmulas, las matemáticas y descubrieron que sí, está en todos lados. Hay algo que parece que no es físico, que está moldeando, distorsionando cómo vemos las cosas, distorsiona la luz. Entonces le empezaron a llamar materia oscura. Entonces, Mm, em, entonces los seres de dimensiones superiores me dijeron, pues sí, esa que se llama materia oscura es, porque si vas al espacio pues dicen que no hay nada, pero ellos dicen que sí hay algo que está afectando la luz, pero ¿qué es eso que está afectando todo? Pues las otras dimensiones. Es decir, los seres de dimensiones siempre han dicho, las otras dimensiones están aquí, solo que en otra frecuencia. Entonces, nosotros al ver que hay algo que está modificando cómo observamos ciertas estrellas, es decir, está modificando la luz, pero aparentemente no hay nada, y es lo que en ciencia se conoce como materia oscura, es la prueba de que existen otras dimensiones. No hay nada físico que esté alterando directamente la luz, pero sí hay algo que le llaman materia oscura. Entonces, el descubrimiento de la materia oscura es la prueba de que existen otras dimensiones. Por eso, como que les decía, cuando a mí me dijeron, la materia oscura son las dimensiones, ahí me cambió la manera de observar todo, porque me doy cuenta de que todas esas dimensiones están aquí. Y bueno, no sé si para muchos tiene sentido, para otros no, pero para mí ujú. fue una gran cosa porque pues me gusta la ciencia, me gusta eh, entender lo que dicen los seres de dimensiones superiores y pues se me hizo muy interesante todo esto. Em, y bueno, algo también muy interesante es que lo que dicen es que si, bueno, se puede confundir también mucho con la idea de antimateria, entonces esto es otra cosa totalmente diferente, antimateria, y lo que dijeron es que la antimateria es solamente una propiedad negativa, así como los átomos tienen positivo o negativo, hay otros materiales que tienen, que sería en este caso sería la antimateria, que tienen otras propiedades. Entonces, esto no es la dark matter, la materia oscura, ¿vale? Mm, bueno, me pueden mirar a fondo, pero lo que quiero decir, la materia oscura es que está ahí, que está en todos lados, y la ciencia no sabe qué es, pero sabe que existe algo. Como la ciencia tiende a enfocarse en las cosas físicas, son tangibles, que se pueden tocar, saben que existe algo que está afectando todo, la manera en que observamos la luz, que está modificando muchas cosas, pero no saben cómo, no saben dónde está, pero le pusieron el nombre de materia oscura.
Y los seres de dimensiones superiores dicen que es muy gracioso que los humanos son los únicos seres en el universo que tienen un nombre para eso, cuando en realidad para los demás es simplemente otras dimensiones. Entonces, es, es muy interesante esto. No sé si, bueno, si me entendieron o me expliqué bien en lo que estoy diciendo, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, esto podría explicar muchísimas cosas y simplemente tener el conocimiento de esto cambiar la percepción de muchas cosas, porque eso daría a entender lo que son, por ejemplo, los fantasmas. Son literalmente hechos de materia oscura. Están ahí, tienen una otra frecuencia y cosas paranormales que no se entienden, podrían explicarlas. Em, el problema es que, bueno, los seres de dimensiones superiores lo dicen directamente, que la ciencia está muy limitada porque la ciencia se enfoca mucho en el método científico. Entonces es como una trampa, ya que es decir, los científicos creen en el método científico y creen que es la única solución para esto, y esto es fanatismo. Entonces ellos le llaman como un tipo es como un tipo hay una palabra para esto, se llama, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó la palabra. Es que lo sé en inglés, pero no en español. Scientism, cientismo. Bueno, Sí. bueno, es una palabra que Ujú. describe prácticamente la creencia fuerte de que la ciencia eh, va a traer, poder explicar todo. Cuando en realidad, pues muchos científicos lo que hacen es tratar de explicar todo con ciencia y cuando algo no encaja, pues simplemente lo desacreditan, porque si no se puede explicar con ciencia, entonces no existe, como, como muchas cosas. Em, y vale, no, Ivonne, ya me tardé mucho, no sé si voy muy rápido, tú dime, ¿quieres agregar algo? Creo que es muy interesante esto que estás diciendo. A ver, porque a mí me lleva primero a pensar que em, nos han limitado en nuestro pensamiento, ¿no? Ujú. En esta idea de que cuando nos educaron, ¿no? Nos dieron clases en la escuela, nos limitaron el conocimiento, ¿no? Nos lo pusieron muy categórico. Esto es así, ¿no? Porque así es, y esto así es. Entonces, hay una cosa que es constante, que es la velocidad de la luz, que es, ya ni me acuerdo cuál es la velocidad de la luz, pero es esa constante, ¿no? Sí. Em, Hay una constante que es la gravedad, que es lo que es. Y eso obviamente te va limitando, ¿no? Y de hecho hay muchas personas en este planeta que yo creo que pudieron haber sido científicos, pudieron haber sido físicos, químicos, matemáticos, pero no lo fueron porque los maestros que tuvimos, ¿no? Nos daban la información como muy cuadrada y muy así, y había que saberse las fórmulas, y, o sea, muy rígida, ¿no? Esto que tú estás diciendo, ¿no? De cómo al darte información te abren la mente y te abren posibilidades, ¿no? Yo en mi libro y varias veces he comentado de un libro que llegó a mis manos cuando yo estaba chiquilla, tenía como 13 años, cuando alguien me regaló un libro que se llamaba El mundo de las posibilidades imposibles. Y hablaba de muchas de estas cosas, hablaba de los quarks y de la materia oscura y de muchas cosas que yo las leí, la verdad no entendí nada, pero me fascinó el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque abrió mi mente así de cuestionarme las cosas que yo estaba viendo y que estaba sintiendo, ¿no? A lo mejor nunca llegué a ninguna conclusión porque pues, no tenía tanta información, pero me abrió la mente. Y ahorita que estás diciendo de materia oscura, me parece muy interesante que, pues, básicamente, digamos que está saliendo a la luz toda esta información, ¿no?
esto que nos dices es, está esta materia oscura y ahí está ahí está eso que nadie sabe qué es, ahí está, ¿no? Y en psicología o en el trabajo que eh, hacemos en Restaurando al Ser o que yo hago mucho, es ir a la sombra, ¿no? Ir a esa parte oscura del ser humano a la que le tenemos tanto miedo, porque ahí está la información, ¿no? Básicamente esto que tú acabas de decir me hace, es como si me dijeras exactamente lo mismo, ¿no? En la oscuridad está la respuesta Mm. de todos esos mecanismos que no entendemos, ¿no? Y que no queremos ver y que nos dan miedo y que necesitamos que alguien nos lo explique porque cómo es posible y qué es eso, ¿no? Pero es que a mí me hace todo el sentido del mundo, ¿no? De decir, claro, claro, es que ahí justo en la oscuridad, en eso que no se ve, es en donde está la información. Y es en donde está también todo el material necesario para la manifestación de realidades, de diferentes realidades. Sí. Eh, no sé si se entendió, pero literalmente la ciencia comprueba que existen otras dimensiones, solo que no le Ujú, llaman dimensiones, le llaman materia oscura y no saben qué es y no saben por qué se comporta así. ujú, Entonces, ahí está, siempre ha estado ahí. ujú, Conocía yo todo esto, es por eso cuando me dijeron la materia oscura son las dimensiones. Ok. O, entonces, si se entendió lo que estoy diciendo, la prueba está allí. Y si nos vamos a fondo, porque por ejemplo, hay otro término. Sabemos lo que es, bueno, ya con lo que hemos dicho, sabemos lo que es energía, perdón, materia oscura, ¿no? Entonces, le llaman materia porque ellos creen que hay algo que tiene que ver, que tiene que estar afectando. Y como creen que es algo material, le llaman materia oscura, pero no es materia oscura. Y bueno, hay otra cosa, otro término que se llama energía oscura, que es, entonces, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, se les hace gracioso que en la Tierra, o la ciencia humana, vea como materia y, y energía como algo diferente cuando saben que es lo mismo. Hay experimentos como el experimento de la doble rendija que ya hemos hablado en otros videos que explica que ciertas moléculas se pueden comportar como materia, pero también como energía o como onda. ujú, Para los que no saben de esto, pues pueden investigar un poquito más del experimento de la doble rendija que ya hemos hablado aquí. Y bueno, la ciencia dice que es como el vapor congelado, es decir, el agua está en ciertos niveles, entonces la materia está igual. Es a veces energía, a veces solamente masa o materia. Y bueno, bueno, la ciencia también habla mucho de neutrinos, que dice que los neutrinos son lo que causa la materia oscura, pero de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, no es. Neutrinos es algo físico, pero es una masa, pero la materia oscura es frecuencia. Em, ujú, Incluso, y todo tiene que ver con la percepción, es lo más interesante, porque de hecho ellos, no sé si ustedes han visto, pero yo hace muchos años vi videos y sé que hay niños, por ejemplo, en China y en México también hay algunos que pueden cruzar paredes. Normalmente son niños porque después de la pubertad o después de la escuela, la manera de pensar cambia, entonces ya no pueden hacer estas cosas. Es decir, les meten ujú, ideas y esa misma idea crea una percepción de la realidad y esa percepción hace, por ejemplo, a nosotros nos han dicho toda la vida, no puedes atravesar una pared. Y nos los creemos tan fuerte que no podemos atravesar la pared porque nuestra propia manera de percibir lo que entendemos como realidad genera que no hagamos eso. Pero un niño que no le ha metido tanta información y si él viene de un lugar donde él siempre lo ha hecho en otros lugares, él va a decir, claro que puedo hacer esto y lo hace y existen. Y lo que dicen de los seres de dimensiones superiores es que algunos de ellos han venido aquí a la Tierra, a la tercera dimensión,
pero pero ellos mismos, la manera en que la realidad, es decir, ellos, es como allá donde viven, supongamos, allá tienen un cuerpo físico que es similar a nosotros, tal vez, pero cuando llegan aquí, por la energía que tienen, muchas veces la realidad en sí, es decir, esa realidad está creada por nuestra percepción de las cosas. Y como mucha gente no cree en fantasmas o no cree en seres de otros lugares, esa persona no va a aparecer como un extraterrestre, va a aparecer como la realidad mejor se le acomode. Entonces muchas veces dicen que algunos seres vienen aquí y aparecen como la realidad no sabe cómo decodificarlos, cómo presentarlos, aparecen como otra cosa. Y en muchas veces muchas personas piensan que es un fantasma, pero no es un fantasma, es literalmente un ser que la realidad como que lo decodificó a cierta manera que se ve medio transparente y dicen que algunos casos no son fantasmas, son ellos que vinieron aquí, pero su cuerpo se expresó de una manera en específico. Em, de hecho, estaba hablando de lo que es la antimateria, que no es lo mismo que, que materia oscura, pero la antimateria que está hablando que son materia, pero con propiedades negativas. Así es como crean algunos seres sus naves. Entonces, imagínense, materia es todo lo que tiene masa, ¿no? Es decir, todo lo que puedes tocar físicamente, el cuerpo, todo es materia. Antimateria, es decir, si tú tienes aquí algo materia, y aquí supongamos, imaginemos que tenemos una antimateria, al tocarse, porque pues este tiene un positivo y este tiene un negativo, pues se atraen como un imán. Y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, la razón por la cual no vemos, porque la ciencia humana dice que hay mucha antimateria en el espacio, pero no en la Tierra. Y la razón es porque en la Tierra hay mucha masa positiva, entonces no, no hay- es decir, cuando hay una materia positiva y una negativa chocan, porque se atraen, entonces desaparece la negativa y se crea solamente la positiva. Es por eso que tenemos aquí en la Tierra solamente positiva, pero cuando chocan genera un destello de luz, un destello de energía. Entonces dicen que lo que hacen muchos seres, lo que hacen, como ellos controlan muy bien la gravedad, imagínense que tienen una caja que produce gravedad por todos lados y en la parte en medio hay como una, esta antimateria. No está tocando nada, por lo tanto se conserva como antimateria. En el momento en el que toca algo en materia, desaparece y genera una explosión. Entonces dicen que usan esto pero lo controlan, es decir, una explosión controlada para el movimiento de naves. Pero de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, eso se usaba hace mucho tiempo. Ahora saben que hay otro tipo de energía que es muy similar a lo que Tesla había hecho. Em, por cierto, Tesla, bueno, escribí algo en las redes sociales de Tesla que un inventor mexicano fue el que inventó la realidad. Eso fue lo que me dijeron. Y que porque se cree que fue Edison, pero pues no, que fue Tesla, pero pues no, que supuestamente ellos lo dijeron, fue un mexicano y encontré el nombre. Em, y bueno, ya estoy hablando de muchas cosas, pero algo que dijeron, así como estamos hablando de la materia oscura, que son otras dimensiones, entonces como nosotros nunca la afectamos, pues nunca le interesamos a los seres de dimensiones superiores. Pero durante la bomba de Hiroshima, los seres de dimensiones superiores, esas bombas alteran la materia oscura y por lo tanto alteran otras dimensiones. Entonces ahí fue cuando los seres de otras dimensiones empezaron a decir, uy, 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 los niños aprendieron a cómo jugar con los cerillos, entonces hay que cuidarlos. Es por eso que después de la bomba de Hiroshima empezaron a verse más ovnis porque literalmente están aquí observando que no prendamos los cerillos. Entonces, eso sí fue como que decir, antes era como, pues que se destruyan solos, ¿no? Y ahora es como que ya no están destruyendo nosotros, bájenle. Entonces, es por eso que ya no ha habido tantas detonaciones porque no lo van a permitir.
Y es por eso que si ven en las noticias que supuestamente hay guerra y que van a haber detonaciones de bombas atómicas y todo esto, pues no es cierto, porque no se los van a permitir. Eh, entonces, para que no se asusten, se las van a pagar. Y ya ha pasado. No sé si han visto videos en internet donde hay misiles y ahí pasa como un ovni y lo destruye. Hay varios videos en internet, no sé si los pueden encontrar, yo sí he visto algunos. Y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, sí es, bueno, no sé si todos, pero muchos de ellos sí son reales. Em, bueno, Ivonne, nos queda tiempo todavía, ¿no? Creo que estás... Todavía estamos en tiempo. Ok, Ujú, bueno. Y bueno, estoy hablando aquí de que ellos usan los ovnis y todo eso, pero ellos dicen que ellos no necesitan viajar tanto. Ellos lo que hacen es usan portales. Y bueno, creo que en otro video podemos hablar de portales porque es un tema enorme. Pero ellos dicen que incluso las estrellas son portales. El sol es un portal. No sé si han visto videos de que supuestamente hay ovnis que entran o salen del sol. Y es que ujú, ellos dicen que el sol no es lo que pensamos, no es algo que no es una bola de fuego que está en combustión todo el tiempo. Dicen que no es así, es solamente luz. ujú, Entonces, lo percibimos de color naranja o a veces rojo durante un atardecer, pero eso es porque la luz se filtra. Es decir, imagínense que la luz entra, se convierte en un arco iris, pero los colores oscuros, el azul, se queda en el cielo, por eso el cielo es azul, y los rojos y los demás llegan a la Tierra y es por eso que nosotros percibimos el sol de color amarillo, rojo, naranja, pero los otros colores, violeta, azul, verde, se quedan en la atmósfera y es por eso que se, se percibe diferente. ujú, Y bueno, los agujeros negros, ellos dicen que también son como portales, pero solo es porque por ejemplo, si tú entras al Sol de nuestro sistema solar y puedes llegar a otra estrella, a Sirius, a Vega, ahí son de entrada y salida, es decir, entras por ahí, sales por acá, pero también puedes ir y regresar. Los agujeros negros es solo de salida. Sales por ahí y tiene que ver con la frecuencia. Entonces, ellos lo que ven como frecuencia es como un número de teléfono, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, supongamos que cierto lugar tiene una frecuencia específica o cierto evento tiene una frecuencia específica, una persona tiene una frecuencia específica. Hay tantos teléfonos, números de teléfono, que si ellos saben el número de teléfono, simplemente hacen como em, la conversión, se convierten a ellos a sí mismos en esa nueva frecuencia o en ese nuevo teléfono y desaparecen de ahí y aparecen en otro lado. Es decir, no tienen que viajar, no es como de ir de aquí a allá, simplemente dejan de aparecer aquí y aparecen en otro lado por simplemente la frecuencia no les permite estar aquí porque ya no pueden estar ahí y aparecen en otro lado. Vale, y quería hablar de los hologramas. Me pasó ese. Es que me emocioné con lo de la materia oscura. Y es que la materia oscura es para mí el tema más interesante que he visto hasta ahora en cuestión ujú, de ciencia extraterrestre. ujú, Y, y bueno, con los hologramas creo que habíamos hablado un poquito de eso en otro video que hicimos también de ciencia, que por ejemplo hay unas tarjetas que se usan para coleccionables de deporte, de fútbol, básquetbol, donde son hologramas que si las mueves, pues se ven de diferentes colores. Esas tarjetas no están impresas con colores como una típica. Lo que pasa es de que la manera en que lo podemos visualizar es como si, por ejemplo, supongamos que hay un lago congelado y tiramos una piedra y esa piedra genera ondas. Suponiendo que el lago no está congelado todavía, pero de repente congelamos el lago justo cuando se están generando esas olas. Entonces agarramos esa pieza de hielo y se ven ahí las olas. Entonces se puede ver claramente por dónde entró la piedra. Entonces agarramos ese hielo y reflejamos luz, va a proyectar las ondas y va a proyectar como
se vería la entrada de la piedra, pero la piedra no está ahí, es solo el reflejo. Entonces, algo similar pasa con los hologramas que vemos nosotros. No están, generan una percepción para nosotros en la luz y se pueden ver cómo los colores cambian por nuestra percepción. No es que los colores estén ahí, es que hacen que nuestra percepción cambie basado en lo que estamos observando. De hecho, estas tarjetitas de hologramas que se mueven se usaban. em, lo que pasa es que hay proyectos, en el tercer libro hablo mucho de esto. Hay proyectos para de viajes en el tiempo. Hay que aclarar que los viajes en el tiempo no son como en las películas. No es como que estás en el 2024 y de repente viajas al 2005 y cambias algo y luego regresas aquí. No es así. Tiene que estar relacionado con, vas a otra realidad paralela muy similar a esa, pero no la misma. Entonces, se han hecho experimentos humanos con esto y lo que usaban eran las tarjetitas de, de hologramas para llevárselas a la gente en el pasado y decirles, vengo del futuro y pues la gente va a decir, claro que no. Digo, sí, mira, como muestra, te traigo esta tarjetita que en el futuro es algo muy común, pero ustedes no lo tienen. Y no estoy hablando del 2005, estoy hablando de fechas mucho más anteriores. Entonces esas tarjetitas de hologramas eran usados como prueba de tecnología moderna, bueno, para nosotros moderna, pero para otros tiempos tecnología del futuro. Entonces lo usaban como una manera de comprobar que venían del futuro. Y bueno, así es como funcionan los hologramas. Hay, algo similar pasa con nuestra realidad. Es lo que dicen los seres de dimensiones superiores, que lo que está aquí no es algo impreso, no es algo físico, no es algo tangible, es solamente un holograma, es decir, se está proyectando luz a través de varias cosas que hacen, frecuencias que hacen que se manifieste esta realidad que nosotros la entendemos como realidad. Pero como digo, tiene que ver con la percepción independiente de cada persona, pero también está afectada por el colectivo, la manera de percibir el mundo, la realidad del colectivo. Y bueno, voy a hablar un poquito más de hologramas, pero ese sí va a ser un tema enorme y creo que ya no nos da un poco más de tiempo. ¿Nos queda tiempo todavía o cómo vamos? Como 10, 15 minutos. Ok, bueno, lo que dicen los seres de dimensiones superiores sobre nuestra realidad, así como la percibimos, dicen que solamente percibimos una parte de ella. Y bueno, de hecho dicen que lo que entendemos como realidad es solo el 3% de las frecuencias que están allí. Es decir, hay un 97% que no estamos observando y ese 3% que observamos lo tomamos como la única realidad. Entonces, hay tantas cosas que es como decía Tesla, entre más, para poder entender, eh, no recuerdo la frase exacta, pero lo que quería decir era que para poder entender el universo y cómo funcionan muchas cosas es poder enfocarnos en frecuencias, en cosas no físicas. Pero como en la ciencia humana estamos enfocados en cosas físicas. Y bueno, y esto no quiere decir que la ciencia humana esté mal. Lo que pasa es que lo hacen a propósito. Entonces, no es que algo esté mal con la ciencia física. Bueno, sí está mal, pero está hecha así, a propósito. Porque imagínense, bueno, imagínense si descubriéramos que existen de manera probada y que entendiéramos. Bueno, así como a mí me cambió la percepción de todo, de esta idea de las materias, eh, ¿cómo se llama? Ah, materia oscura, que son las otras dimensiones. Si entendiéramos esto, si realmente lo entendiéramos y se hiciera público, esto cambiaría la manera de la gente de ver las cosas. Pues como recuerden, nosotros creamos nuestra realidad basados en nuestras creencias. Entonces, si nos cambiara esa creencia, cambiaríamos el mundo, porque cambiaríamos la percepción, no solo de una persona, pero de toda la gente y por lo tanto veríamos el mundo diferente, veríamos la realidad diferente. Y esto haría que que cambiaría todo literalmente. Nuestra sociedad cambiaría, sería otro nivel de humanidad. No nos veríamos a nosotros mismos como un cuerpo sólido que está un pedazo de carne. Entenderíamos que está hecho de una frecuencia que es como le menciono, dentro de ese 3%. Entonces entenderíamos que
le pondríamos más atención a la idea de frecuencias, a entender que otras frecuencias están ahí, que no son visibles, cómo poder interactuar con ellas, cómo entenderlas, y eso cambiaría la percepción de la gente, y eso automáticamente cambiará literalmente el mundo, porque recuerden que el mundo está generado por nuestra percepción. Es una percepción colectiva que genera este mundo que entendemos como realidad. Y ahí no sería solamente individual, sería ya colectivo. Ujú. Mm, vale. Bueno, creo que ya hablé de todos estos temas. ¿Hay algo más que se me está escapando? Em, no, no, realmente es esto de las frecuencias, ¿no? Que, bueno, empezaste a hablar de las frecuencias y a lo mejor no se ahondó un poco en lo importante que es eso, de que todo es frecuencia, ¿no? Todo es vibración en el universo y que dependiendo del nivel vibratorio de algo, pues va cambiando, ¿no? No sé, para mí, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto es el agua, ¿no? Si tú tienes hielo o tienes agua líquida o tienes vapor de agua, ¿no? O sea, es la misma materia, pero está en diferentes estados y eso hace una gran diferencia, ¿no? Am, de hecho, es muy interesante que mencionas esto porque hay un grupo, creo que son los pleiadianos, los que siempre dicen, hola, les hablamos desde las aguas de arriba. Entonces, lo que quieren decir con eso es de que todo el universo es agua, solo que está en un estado diferente. Entonces, lo que nosotros entendemos como físico es hielo, es agua congelada, pero para ellos están en agua también, porque dicen todo es agua. Entonces, es solo una analogía para poder entender de que todo es agua, solo en un estado diferente. Entonces, lo que nosotros vemos en el espacio y que creemos que no es nada, es tal vez vapor, o está tan evaporizado que no vemos nada, pero hay algo ahí. Pero en otras realidades, en otras en dimensiones, para ellos lo perciben como hielo, pero nosotros no. Entonces, eso es como dicen ellos, les hablamos de las aguas de arriba, y, pero sigue siendo agua, solamente en un estado diferente, ¿no? Y, Exacto. bueno, ¿qué más puedo hablar? Y bueno, hablando de las percepciones, creo que hay muchos ejemplos, pero no los tomamos en cuenta, porque en el segundo libro hablo muchísimo de cómo percibimos la realidad y cómo hay ejercicios de cómo nosotros mismos podemos darnos cuenta de cómo percibimos las cosas. Pero algo que se me hace muy interesante a mí es que, por ejemplo, tenemos cierta percepción incluso de colores, pero esos colores no existían. Es decir, como no había un concepto de eso, no existía. Es decir, por ejemplo, en el siglo VIII, creo, hace mucho tiempo, el color rosa no existía, es decir, no había una definición para el color rosa. Mucha gente lo veía como rojo o como un rojo medio suave, pero lo llamaban rojo, entonces por lo tanto se generaba una idea de rojo. En algún momento alguien dijo, no, 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 ese rojo medio suave le llamamos rosa. Entonces se creó una idea, por lo tanto, y se expandió en el lenguaje, por lo tanto se creó una idea de que existe el rosa. Entonces, si nosotros vamos a la época antes del siglo VIII y les hablamos y supongamos que hablamos el mismo idioma y como tenemos una cultura similar y decimos que el color rosa, ellos no nos van a entender. Lo mismo pasa con los seres de dimensiones superiores. Ellos no usan este lenguaje. Ellos se tienen que adaptar a nosotros porque muchas cosas que ellos usan no tenemos conceptos para ello. Entonces, yo lo que estoy haciendo es mi trabajo es traducir lo que ellos dicen y convertirlo a palabras sencillas, humanas, para que se entienda. A veces hay temas complicados, como ahora que estamos hablando de ciencia, pero en los libros está todo. Todo lo que estoy hablando aquí está en los libros. Hay uno que otro que no, porque tengo notas nuevas. Tal vez algún día saco un cuarto libro, pero todo lo que acabo de decir hoy va a estar allí. Entonces, eh, yo sé que a mucha gente no le gusta leer, pero si realmente están interesados en la información, lean los tres libros. Estoy seguro que algo les va a ayudar. Si les gusta información de cómo trabajar en sí mismos, lean el libro 2. Si quieren saber qué está pasando en el mundo, qué pasa aquí, qué pasa allá, lean el libro 3.
o si simplemente quieres saber información general de quiénes son los seres de dimensiones superiores, cómo se comunican con la gente, pues lean el primer libro que ahí está todo descrito. Y, y bueno, con respecto a ciencia, solo quiero decir es que hay mucho fanatismo, hay mucho... no vamos a llegar muy lejos, sobre todo con el ¿cómo se llama? Las, se me olvidan las palabras, ¿qué me pasa? Con la manera en que el, el, apro- el, el método científico. Ayúdame, Ivonne. El acercamiento del método científico, ¿no? Exacto. Y, Ujú, y dicen que las teorías de cuerdas están muy mal. Bueno, las teorías de cuerdas son como el último experimento que trata de explicar el, el qué pasa en el universo del punto de vista humano, pero de acuerdo a las series de dimensiones superiores, está muy mal. Y de hecho, se me hace interesante que, así como estábamos hablando de que se descubrió que Einstein dijo que se podía ver las estrellas detrás del Sol y todo eso, eso es la teoría de la relatividad de Einstein, que dice que la masa moldea la luz. Esa ujú, teoría de la relatividad, ya como se comprobó que es cierta, pero los seres de dimensiones superiores dicen que no, que la masa no moldea eso, es la gravedad. Porque los seres de dimensiones superiores se comunican a través de la gravedad. Es decir, uno puede estar en la estrella Sirio, otro puede estar en la estrella Vega, y ellos usan las frecuencias de gravedad para comunicarse entre ellos. Dicen que todos lo usan, excepto los humanos, que seguimos usando radio. Entonces, por eso cuando ponemos las antenas hacia afuera, dicen, pues, si a alguien se le ocurre usar radio, te voy a escuchar, pero aquí nadie usa radio. Todos usamos gravedad, pero ustedes ni entienden que gravedad es una frecuencia. ujú, Entonces, ellos pues por eso modifican la gravedad a su antojo, por eso los ovnis se mueven incluso los ovnis no es de que vayan así y hagan una curva, ellos van y se mueven como quieren, sin ujú, problema, y no, la gente que está adentro no les afecta en nada porque controlan la gravedad de una manera increíble, pero como nosotros no entendemos la gravedad, a propósito, porque eso no, si, si no entendemos conviene. la gravedad, vamos a entender que existen otras frecuencias, que existe la materia oscura. Bueno, sabemos que existe la materia oscura, pero no creemos que puede ser otras dimensiones. Si algún día lo llegamos a descubrir, se acabó el control de los controladores, porque ya no les vamos a creer, vamos a saber que existe algo más, lo vamos a querer descubrir y pues se les acabó el teatro. El- Ujú, y, y pues obviamente no quieren, ujú, pero recuerden, materia oscura son las dimensiones. Ahora sí se entiende, ¿no? Pues a mí, cuando lo escuché así, esa frase me cambió la perspectiva de muchas cosas. Entonces, espero que les haya ayudado hoy a otras personas. Esa frase fue para mí, pero tal vez aquí en este video encontraron otras cosas, y si no, en otros lados, y si no, pues en otros videos. Ay, que alguien ya se quejó, me dijo que hacemos los videos muy largos. Y, y bueno, Ay, una hora no es tanto. sí. Y es que hay Mm, gente diferente, porque hay gente que le gusta leer, hay gente que le gusta escuchar, hay gente que no se escucha cuando va manejando, hay gente que se sienta en su casa a comer palomitas y se pone a escuchar. Entonces hay todo tipo de ujú, gente, pero hay gente que pues prefiere videos cortos, hay gente que quiere videos largos, pero bueno, no sé yo, pero yo, no sé Ivonne, pero yo esto lo hago por diversión. Realmente no estoy interesado en ser un youtuber que nunca imaginé hacer esto, pero tal vez algún día voy a hacer videos, eso sí, mis propios videos, en este caso, y eso no significa que voy a dejar de estar aquí con Ivonne, yo voy a estar aquí con Ivonne, aunque no hagamos video, yo voy a seguir estando en comunicación con Ivonne, pero tal vez algún día yo con mis propios videos, no lo sé. Últimamente estoy demasiado, tengo varios proyectos, entonces, personales, y, y no... Pues no me da mucho tiempo, pero, y bueno, tengo mis meditaciones, tengo mis cosas, sigo trabajando en mí mismo, que por cierto mediten. Y enfóquense en su respiración, en sus pensamientos, esas tres cosas, súper importantes.
Y bueno, Ivonne, ¿quieres agregar algo? Ujú. Sí, solo para redondear esto último que dices de la ciencia, ¿no? Eh, Necesitamos empezar a tener un criterio propio cada uno de nosotros, ¿no? Este, yo lo veo con, por ejemplo, este gran estudio que se hizo acerca del ADN, ¿no? Y fue todo un boom y salió en todas las revistas maravillosas. Time, muy interesante, no sé qué, el estudio del ADN y se gastaron miles de millones de dólares en el estudio del ADN para mapear todos los genes relacionados con todas las enfermedades, porque según ellos iban a sacar los productos maravillosos que iban a ir para cada uno. Y resulta que acabaron la investigación, eso fue en silencio, nadie se enteró que la terminaron, ya terminó y no pudieron mapear ni encontrar nada de lo que estaban buscando porque no funciona así, porque estaban buscando algo que no es. Y se habla, ¿no? De un porcentaje muy grande de ADN que dicen los científicos que es ADN basura, ¿no? Que no sirve para nada. Y es, a ver, con un diseño tan espectacular del cuerpo humano, ¿de verdad nos vamos a creer la idea de que hay ADN basura? ¿No? Ya, nada más con eso, ¿no? Sabes que los seres de dimensiones superiores dicen que el ADN no se ve así como nos los pintan, que se ve así como una espiral. Dicen que Ujú, no se ve tan bonito, dicen que en realidad se ve así como una cuerda, así como, no sé, una cuerda, ¿no? Que está enrollada. Dicen que se ve un ujú, poquito más así. Entonces, no es como nos dicen que es. También dicen que hay muchas cosas, por ejemplo, el átomo no es así que así como nos lo pintan con los electrones y neutrones girando alrededor, dicen que no se ve exactamente así, que es muy diferente. Y entonces, imagínate, si en las noticias mienten, imagínate qué tantas otras cosas no. ujú. Así es. Así que bueno, ampliar nuestra información para poder tener un criterio propio. Y la otra parte, una cosa es la información que está allá afuera y que tú puedes acceder a ella, pero otra es contactar con tu propio corazón, ¿no? A través de la meditación, porque ahí están las respuestas, ¿no? De que cada uno tenemos canal directo a esos seres que nos dan información que nos ayuda en nuestra vida diaria. Sí, solo para terminar, que sí quisiera como recordar o recordarle a la gente que sí, esta información es muy interesante, puede ser incluso de muy buena ayuda para muchos, pero independientemente de la información, lo más importante es trabajar en uno mismo. Y eso significa, bueno, yo lo resumo en tres cosas sencillas que pues, suena sencillo, pero pues sí requiere trabajo, es respirar, enfocarse en su respiración, enfocarse en sus pensamientos y meditar. Yo sé que mucha gente no le gusta la idea de meditar, pero no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, eh, sin meditación no vamos a llegar muy lejos. Entonces sí, sería muy bueno incorporar la meditación en nuestra vida diaria, así como tenemos una hora para ir a comer, para ir a dormir, para ir al baño, también dedicarle una hora para meditar. No tienes que meditar 3 horas si no quieres, no, hay gente que medita por muchas horas y en realidad no están llegando muy lejos. La idea es, hay muchas meditaciones en internet, empiecen con eso, si no les gusta, hagan otra. Si no, aquí está Ivonne, ella tiene muy buenas meditaciones, pero la idea es seguir trabajando en uno mismo y seguir constantemente, aunque no veamos resultados al principio, pero los resultados están ahí, solo que tal vez como si nos pusiéramos al principio y nos pusiéramos después de unos años, veríamos gran diferencia, pero como estamos día tras día, se nos complica ver los cambios, pero los cambios están pasando. Mm, así es. Muy bien, bueno, pues hemos llegado al fin
de otro video más. Esperemos que lo disfruten. Pues compartan esta información, denos like. Hay muchos otros videos de otros temas por ahí en Restaurando el Ser, si les interesan. Y pues ya, eso es todo por ahí.